¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El día de ayer por la noche se aprobó en lo general y en lo particular por parte del Senado de la República la ley de aguas y fue mandada ya al Ejecutivo para su publicación, algo que fue confirmado por la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, quien agradeció a los senadores la aprobación precisamente de esta reforma que primero pasó por la Cámara de Diputados, generando desde un principio una fuerte polémica por cada uno de los integrantes. Por un lado, escuchamos a las protestas de personajes como la familia Levarón, quienes aseguran que afecta al campo mexicano, una postura a la cual se agregaron priistas y panistas. Por otro lado, los morenistas asegurando que se está combatiendo el acaparamiento del agua y se está centrando al agua como derecho humano. Pero también hay críticas y opiniones muy interesantes, sin duda alguna, desde el análisis, desde la izquierda, desde la academia, que conocen a fondo precisamente todo este sentido del agua, todo lo que se viene arrastrando desde 1992 con la ley que aprobó Carlos Salinas de Gortari. Y buscamos a Elena Burns, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida y colaboradora en CENTLI, este proyecto de la UAM, para platicar sobre este tema. Elena, un placer recibirte. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Jesús. Un placer. Oye, pues ahora sí que me arranco, dirán por ahí. Pros y contras de esta ley. ¿Qué crees que le faltó? ¿Qué crees que sí trae? ¿Cómo entendemos esta polémica que se armó en general en torno a la misma? Bueno, tenemos un problema de fondo que es que la Constitución, la reforma del 8 de febrero de 2012 exigió que la ley sentara las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación de la ciudadanía junto con los tres órdenes de gobierno. Llevamos desde 2012 con mucha expectativa esta ley, porque la ley de aguas nacionales de 92 es una ley totalmente neoliberal, todos sus mecanismos son de mercado y es una ley que ha fallado el país y vemos todo alrededor, 33 años de estar experimentando con la aplicación de esta ley, vemos que no hay un rincón del país que no está sufriendo una crisis del agua. Entonces, eso es el problema de que se decidió em, conservar, perpetuar la ley salinista y hacerle algunos cambios muy menores que podríamos platicar, y a su lado tener una ley general de aguas de 45 artículos que anuncia que el agua, el derecho humano al agua está conectado con el derecho humano a la salud o distintos temas de este tipo, pero sin la posibilidad sin definir obligaciones. Esa otra ley general de aguas de derechos humanos es una, por ejemplo, que dice, debe de haber planes para lograr el derecho humano al agua en 60 años, en 6 etapas de 10 años cada uno. Este es el único instrumento propio, o bueno, la Estrategia Nacional del Agua, único instrumento propio de esa ley. Todo lo demás lo refiere a la Ley de Aguas Nacionales, que es la ley que sigue determinando quién tiene el agua, qué se va a hacer frente a la contaminación, etcétera. Entonces, es muy problemático y diría también que ha inquietado a mucha gente el hecho de que bajó con prisa, bajó con un mandato por parte del director general de la Comisión Nacional del Agua de que no se va a mover ni punto ni coma en esa ley. Entonces, si la Constitución dice que se va a lograr derecho humano al agua a través de la participación de la ciudadanía con el gobierno, entonces, ¿por qué bajan algo y nos dicen no va a haber foros, no va a haber discusión, esto se tiene que aprobar de inmediato? Entonces, estamos
¿no? Especialmente ya llevamos 13 años en varios ejercicios de estar consensando las propuestas de ley junto con la 64 legislatura, etcétera. Entonces sí como dices, ¿no? Sí ha generado inquietud, digamos. Oye, Elena, uno de los puntos que ahorita nos decías, es decir, son dos leyes. Estamos hablando de dos leyes entonces, en pocas palabras. O sea, y una de ellas que es literal la del 92, que tiene algunos cambios. ¿Qué cambios fueron los que trataron de manejarse y qué tan trascendentales o qué tanto la modifican realmente o de plano la dejan nada más ahí, ¿no? En pocas palabras, prácticamente intocada. Sí, es prácticamente intocada. La enorme mayoría de cambios fueron para cambiar de género. En vez de el titular o el usuario, es la persona usuaria, la persona titular. Y también en vez de Distrito Federal, es Ciudad de México. Luego se cambiaron algunas palabras también. En vez de transmisión, es reasignación. Y en vez de bancos del agua, son fondos de reserva del agua. Y allí se quedó. Esto fue lo que se cambió. Y se cambió el nombre del Registro Público de Derechos al Agua. Ahora se va a llamar el Registro Público Nacional del Agua. Oye, y en ese marco, ahora sí que perdón mi ignorancia, pero ¿cuál es la que se impone en un momento dado? ¿Cuál es la que va a regir, en pocas palabras, la relación con el agua? Bueno, lo que determina es la operativa, la que determina todo, es la Ley de Aguas Nacionales, como siempre ha sido y será. Ahora, como que sí había una expectativa de reemplazar esa ley, pero entonces con esa ley, aunque se dice que ya no va a haber acaparamiento, ya no va a haber sobreconcesionamiento, ya se va a reconocer los derechos al agua de los pueblos indígenas, no hay ninguna reforma a esa ley que lograría estos objetivos. Entonces, eh, ahí está la problemática, decimos, se anuncian muchos derechos en la Ley General de Aguas, pero no hay vínculo, no eh, opera para obligar. Por ejemplo, se dice, va a haber, dice, los existen sistemas comunitarios que operan fuera de las redes municipales y, y lo que pasa con ellos será determinado en las leyes estatales. Luego llegas a la ley de aguas nacionales que dice quién va a tener agua y quién no y bajo qué circunstancias. Y lo que sabemos es que en los estados, los sistemas comunitarios han existido frente a un prejuicio eh, por parte de los gobiernos estatales y municipales. Y cuando llegas a la ley de aguas nacionales, logramos por lo menos que van a tener que mencionar las palabras sistemas comunitarios en un lugar, artículo 30 de la ley de aguas nacionales, pero no se está garantizando agua y no se les permite acceso a la tarifa público urbano o doméstica que permitiría ahorita los sistemas comunitarios en pueblitos indígenas por todo el país están teniendo que pagar la tarifa industrial por su agua. Entonces, no, la ley de aguas nacionales sigue sin mencionar pueblos indígenas, no existen los pueblos indígenas en la ley que determina quién tiene acceso al agua y quién no. Oye, No hay, y no hay ningún mecanismo para obligar a la Conagua para enfrentar el sobreconcesionamiento de las cuencas y acuíferos de las zonas más pobladas y económicamente activas del país. Todos están sobreconcesionados. No hay ninguna obligación de enfrentar esto. No hay ningún mecanismo para hacerlo. Y el fondo de reserva está creado
para poder permitir pasar volúmenes de un usuario a otro sin reducir el déficit. Es a lo que iba también con ese punto. La reacción que vimos de algunos grupos que han sido señalados de acaparar agua durante muchos años, eh, ¿por qué se da esa reacción si, como bien me señalas, pues que hay varios puntos que de una forma u otra se pensaría que pueden utilizar para mantenerse como hasta ahora? Bueno, no sé si se acuerdan, pero los primeros que celebraron fueron el Consejo Empresarial y Banamex y todos los grandes usuarios y los que han beneficiado de la Ley de Aguas Nacionales sacaron este, sus felicidades a los cuatro vientos. Maravilloso. Luego lo que pasó fue el problema de del hecho de que cuando diseñaron la ley otra vez, porque lo diseñaron desde el escritorio, sin conocer bien qué está pasando en el país, la realidad, y sin hablar con la gente, se podrían haber hecho grupos de enfoque, por lo menos, porque sus foros eran unidireccionales, no escucharon. Y no fueron grupos de trabajo como lo que pasó con la 64 legislatura. Entonces, trataron a los sistemas, a las pequeñas concesiones de uso agropecuario, ahora que tiene un nuevo nombre, uso agropecuario familiar. Esas concesiones y para la iniciativa ciudadana privilegiábamos mucho estas. Es 80% de todas las concesiones y es un enorme número de gente en el campo que están produciendo este y quieren poder pasar sus derechos a sus hijos. Están en estos 80% del uso industrial y de servicios que no están pagando derechos, no están declarando el uso y no están pagando derechos. Y ellos salieron a salvo. Pero este, el levantamiento, quien agitó a esa gente, por supuesto, ¿no? Hubo intereses partidistas, intereses que quieren desestabilizar el país. Como dice, hay gente, esto muy en particular, los Lubarón forman parte que yo considero de un grupo invasor de México, porque es un grupo que ha venido, rehúsan respetar las leyes. Yo tuve desde la Conagua que enfrentar cientos se llaman folio 8 de documentos apócrifos que Alex Lubarón vendió cuando era director local de la Conagua en Chihuahua, nombrado por Korenfeld y Peña Nieto. Ellos sí, ¿no? Como que sí les toca sus intereses, ahora más o menos se salvaron porque lograron un transitorio de que se va a regularizar sus documentos apócrifos. Ojalá pueda haber un buen diseño allí para no llevar los acuíferos de Chihuahua a la ruina. Pero sí, es algo delicado, pero por eso también estamos diciendo en cada zona del país, la Conagua, en vez de poner su espalda a la gente, porque nos maltratan a todos, debe de abrir la puerta y abrir espacios en donde podemos colaborar, todas y todos los actores que vivimos en las cuencas y acuíferos contaminados, sobreexplotados, los despojados, los que sufren de las problemáticas, debemos de poder sentarnos juntos con los tres órdenes de gobierno para ver cómo resolver los problemas. Claro. Oye, tú eres la experta en esta materia, tú corrígeme, por favor. Con esto entonces prácticamente no va a cambiar nada de lo que estamos viendo en la actualidad, o no se espera que haya estos grandes cambios que se requieren para evitar lo que nos ha pasado, como bien lo señalas, durante más de 30 años, con una ley que pues en la práctica privatizó el agua.
Sí, los fondos de reserva em, reemplazan los bancos del agua que cuando yo llegué a la Conagua estaba a cargo de la gerencia de bancos del agua. Yo despedí a toda la gente, pero ellos lo que hacían era para los grandes intereses andar en campo junto con los gestores para ver, o también identificar a los coyotes, quién tiene grandes, o cómo se podría juntar grandes volúmenes para un nuevo actor en una cuenca o acuífero sobreexplotado. Todavía va a haber la necesidad de esto y esta ley reconoce como un derecho del concesionario la reasignación. Entonces es como decir, bueno, no va a haber compra y venta de concesiones, pero se va a poder, yo que tengo mi gran concesión, voy a poder, tengo derecho a reasignarla. Entonces decimos, bueno, entonces, si de por sí con la transmisión se veía quién iba a ceder sus volúmenes y quién iba a adquirirlos y ellos veían bajo qué términos y llegaban a la Conagua y se registraba. Ahora ya la Conagua va a tener un papel más fuerte, pero con estos fondos de reserva del agua, es preocupante que en la reforma dice su operación va a ser determinado por el reglamento. No querían decir, ok, vamos a obtener el agua de los usuarios que no han pagado derechos. Y vamos a asignar estas aguas principalmente, en primer lugar, a reducir el sobreconcesionamiento y cumplir con el derecho humano al agua, pueblos indígenas, núcleos agrarios, sistemas comunitarios, pequeños productores, ¿no? Eso podría haber estado en la ley y eso nos hubiera dado más confianza, pero dicen, no, ahora no va a ser un mercado, sino el Estado, pero el Estado, tras puertas cerradas, sin que la ley les diga nada de cómo ordenar las concesiones, dicen que sí tienen que ser eh, para uso público urbano y proyectos estratégicos, algo así, pero es muy específico en cada área dónde están los pueblos indígenas, dónde están los sistemas comunitarios. Porque muchas veces uso público urbano, uno piensa, ah, ese es derecho humano al agua, pero en muchos casos, muchas ciudades, nunca falta agua en las fábricas y el tandeo es sufrido a nivel de las colonias y no hay nada, no reglamentan, no condicionan el acceso a las aguas nacionales por parte de los municipios y sistemas estatales para garantizar que el uso preferente sea para consumo personal doméstico. Claro. Mi querida Elena Bonos, yo quiero agradecerte muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y finalmente preguntarte, ¿crees que venga una renegociación, rediscusión de lo que se aprobó ahora? ¿Crees que ya nos quedamos así, por lo menos hasta el próximo sexenio? ¿Hacia dónde vamos en este sentido? Yo espero, este, porque hemos colaborado con nuestra presidenta cuando fue jefa de gobierno y sabemos de sus valores, esperaríamos que se pudiera, lograr, la Conagua dijo, no necesitamos poner en la ley lo de ampliar o reemplazar los consejos de Cuenca con más representatividad. Entonces yo esperaría, eh, la ley sí dice que son los concesionarios, no, no dice que la ley excluye pueblos indígenas, comunidades afectadas por contaminación, etcétera. Pero yo sí, ojalá como que haya una iniciativa desde nuestra presidenta
para entrarle todos, para enfrentar las crisis del agua y en cada región, porque es impresionante. Nosotros hemos creado comisión de cuencas, hemos analizado esta experiencia, es sumamente colaborativo. Todo el mundo está viendo, en vez de ver quién se queda con el agua primero, todo el mundo está viendo cómo podemos prevenir inundaciones, cómo podemos infiltrar, cómo podemos captar agua, etcétera. Cosas así. Entonces, eso yo esperaría. Los sistemas comunitarios, los pueblos indígenas son temas muy fuertes y espero en algún momento se reconsidera, por ejemplo, el diseño para enfrentar la contaminación, porque no funciona, el que contamina paga. Este fue un mecanismo de mercado para incentivar a la gente a tratar el agua, no ha funcionado. Espero que empiecen a cobrar a los grandes usuarios y si no declaran, espero que se reforme la ley para obligar a la Conagua a quitar esa agua y que pase a la nación para cumplir con derecho humano al agua y reducir la sobreexplotación. Seguimos con muchas expectativas y vamos a seguir adelante ya en el trabajo de visualizar la ley de aguas que México necesita. Es un proyecto todavía pendiente y nos ha ayudado a visualizar cómo será el buen gobierno del agua y vamos a seguir construyéndolo, esperando que nos acompañen las autoridades del agua. Elena Burns, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros.